El frío me despertó esa madrugada, no el frío de diciembre aquí en Guadalajara, sino ese frío que se te mete en los huesos y ya no se baja más. El frío de Corea. Emiliano, al suelo. La voz de Javier todavía resuena en mis oídos como si fuera ayer. Pero no fue ayer, fue hace 73 años, cuando yo tenía 19 y creía que la vida era para siempre. Me incorporé en la cama, las manos temblándome como entonces, y caminé hasta el viejo ropero de madera. Ahí, en el fondo del cajón, debajo de las cartas de mi esposa fallecida, está la única cosa que sobrevivió a toda una vida. Una fotografía en blanco y negro, amarillenta, con los bordes gastados de tanto tocarla. En esa foto estamos los dos. Javier Hernández, mi compadre de toda la vida, con esa sonrisa que podía alegrar hasta al más cabrón de los sargentos. Y yo, Emiliano Vázquez, con 20 kilos menos y la mirada llena de esperanza. Los dos, con nuestros uniformes del batallón azteca, posando frente a una tienda de campaña que olía a lona húmeda y cigarrillos baratos. Esa foto se tomó un 12 de octubre de 1951. Al día siguiente, Javier estaba muerto. Tengo 92 años y todavía no entiendo por qué él se fue y yo me quedé. ¿Por qué sus ojos se cerraron para siempre en esa montaña maldita mientras los míos siguieron viendo amanecer tras amanecer? Cada mañana, cuando abro esta fotografía, le hago la misma pregunta que le he hecho durante 7 décadas. ¿Por qué tú y no yo, hermano? El papel cruje entre mis dedos arrugados, pero la promesa que le hice esa noche, antes de que todo se fuera al carajo, sigue tan firme como el primer día. Mi nombre completo es Emiliano Vázquez Morales. Nací el 15 de marzo de 1932 en un pueblito que ya ni existe en el mapa, allá en los Altos de Jalisco. Mi padre trabajaba la tierra y mi madre hacía las tortillas más sabrosas de todo el rancho San Miguel de las Flores. Éramos pobres, pero teníamos dignidad, como decía el viejo. Hoy tengo 92 años y vivo solo en esta casita de la colonia americana, aquí en Guadalajara. Las paredes están llenas de fotografías de mis nietos, pero ninguna me duele tanto como esa que guardo en el cajón. Fui cabo primero del batallón azteca, el único contingente mexicano que peleó en la guerra de Corea. Sí, México también estuvo ahí, aunque pocos lo recuerden. Cuando tenía 18 años, en 1950, el presidente Miguel Alemán Valdés decidió que nuestro país iba a apoyar a las Naciones Unidas en esa guerra tan lejos de casa. Yo estaba trabajando en una fábrica textil de la capital cuando llegaron los reclutadores. Jóvenes patriotas, nos decían. Una oportunidad de servir a México y al mundo libre. Pinches mentiras bonitas que nos tragamos como niños. Javier y yo nos conocíamos desde chamaquitos. Su familia tenía un pequeño taller de carpintería al lado de nuestra casa. Y desde los 5 años andábamos juntos, metiéndonos en travesuras, robando guayabas del árbol de don Aurelio, correteando a las niñas de la escuela primaria. Cuando cumplimos 15, hicimos una promesa solemne. Pase lo que pase, compadre, siempre vamos a cuidarnos las espaldas. Los dos nos alistamos el mismo día, el 3 de febrero de 1951. Recuerdo perfectamente esa mañana porque mi madre lloró tanto que pensé que se le iban a secar los ojos. «Mijo», me dijo mientras me abrazaba, «cuídate mucho y regresa pronto. Tu papá ya no está. Tú eres el hombre de la casa». Mi padre había muerto de pulmonía ese invierno y yo era el mayor de 5 hermanos. El entrenamiento fue en el campo militar número 1, en la Ciudad de México. 6 meses aprendiendo a matar y a no morir. El sargento Domínguez, un veterano de la revolución con cicatrices en la cara y voz de lija, nos gritaba desde las 5 de la mañana: «Par de pendejos, en Corea los chinos no van a esperarlos con un cafecito». Javier tenía un talento natural para el rifle. Yo era mejor con los mapas y la radio. Nos complementábamos perfecto, como 2 mitades de la misma alma. Durante las marchas de 20 kilómetros con mochila completa,
Cuando yo ya no podía más, él me cantaba esas rancheras que tanto le gustaban. Las mañanitas, Cielito lindo, La Llorona. Su voz era tan bonita que hasta los sargentos se quedaban callados para escuchar. En abril de 1951, nos embarcamos en el puerto de Acapulco rumbo a Corea del Sur. Éramos 300 mexicanos perdidos en un barco lleno de soldados gringos que nos veían como si fuéramos sus hermanitos menores. El viaje duró 3 semanas. Javier se mareaba tanto que vomitaba hasta la sopa, pero nunca se quejaba. «Es parte de la aventura, compadre», me decía, verde como un chile. Llegamos a Busan el 15 de mayo. El olor a pescado podrido y diésel se mezclaba con algo que no podíamos identificar entonces, el olor de la guerra, dulce y metálico, como cuando tu mamá mata un cochino en el patio, pero multiplicado por 1000. Nos asignaron al sector de Chorwon, en la famosa línea 38. Nuestro trabajo era mantener las posiciones defensivas y apoyar a las tropas estadounidenses en operaciones de reconocimiento. Los chinos y norcoreanos estaban del otro lado de la montaña, tan cerca que algunas noches podíamos escuchar sus conversaciones. Mi esposa Carmen, que en paz descanse, siempre me preguntaba por qué nunca hablaba de la guerra. «Emiliano», me decía mientras preparaba los frijoles, «llevas 50 años casado conmigo y nunca me has contado qué pasó allá». Yo le daba un beso en la frente y le cambiaba el tema. No era que no quisiera contarle, es que no sabía cómo explicarle que una parte de mí se quedó enterrada en esas montañas coreanas junto con mi mejor amigo. Carmen murió hace 5 años de cáncer. Mis 3 hijos viven en Estados Unidos, trabajando en no sé qué cosas de computadoras que no entiendo. Mis nietos me llaman por teléfono cada domingo, pero hablan más inglés que español. «Hi, abuelito, how are you?», me dicen, y yo les respondo en español porque soy necio. Ahora paso mis días aquí, en esta mecedora que hizo el mismo Javier antes de irnos a la guerra. Cada mañana desayuno café negro y pan dulce, leo el periódico, veo las noticias de la televisión, riego las plantas del patio, pero todas las tardes, cuando el sol se pone y la casa se queda en silencio, saco esa fotografía y platico con él. La gente del barrio piensa que ya estoy loco. «Don Emiliano habla solo», dicen las comadres, pero no hablo solo. Hablo con el único cabrón que me entiende de verdad. El valle de Chorwon parecía sacado de una pesadilla cuando llegamos ahí en junio de 1951. Los gringos le decían Iron Triangle, el triángulo de hierro, porque era un punto estratégico que los chinos y norcoreanos defendían como perros rabiosos. Para nosotros, los mexicanos del batallón azteca, era simplemente el lugar donde íbamos a demostrar que los latinos también sabíamos pelear. El campamento base estaba construido en una ladera llena de piedras filosas que se te enterraban en las rodillas cuando te arrastraras. Las tiendas de campaña olían a lona mojada, sudor agrio y ese tabaco barato que fumaban los soldados estadounidenses. El teniente coronel Rodríguez Herrera, nuestro comandante, era un hombre serio, de bigote recortado, que siempre andaba con el uniforme perfectamente planchado, incluso en medio del barro. Yo recuerdo perfectamente el briefing del 10 de octubre de 1951. Javier y yo estábamos sentados en una de esas cajas de madera que servían como sillas, compartiendo un cigarrillo delicados que había llegado en el último paquete de mi madre. El humo se mezclaba con el vapor de nuestro aliento en el aire helado de la mañana. «Soldados», nos dijo el teniente coronel mientras desplegaba un mapa sobre una mesa improvisada, «mañana van a participar en la operación Tormenta del Desierto. El objetivo es tomar control del Cerro 355. Aquí», señaló con su dedo enguantado un punto en el mapa que parecía un diente roto. «Los chinos tienen ahí una posición de ametralladoras que está jodiendo a nuestras tropas hace 2 semanas». El plan sonaba sencillo en el papel.
Los gringos iban a bombardear la posición enemiga durante 1 hora. Después, 3 pelotones mexicanos subiríamos por el flanco oeste, mientras los estadounidenses atacaban de frente. Íbamos a limpiar las trincheras, capturar prisioneros si era posible y establecer un perímetro defensivo. ¿Alguna pregunta?, preguntó el teniente coronel. El sargento Mendoza, un veterano de Sonora que tenía cicatrices de bala en el brazo izquierdo, levantó la mano. Mi coronel, ¿qué sabemos sobre el número de chinos ahí arriba? La inteligencia estima entre 50 y 70 combatientes enemigos, bien atrincherados, con ametralladoras calibre .30 y morteros ligeros. Javier me susurró al oído. 70 cabrones contra 300 nuestros. Está fácil, compadre. Yo no estaba tan seguro. Había algo en la voz del teniente coronel que no me gustaba. Una tensión que trataba de disimular. Como cuando tu papá te dice que todo está bien mientras cuenta los últimos pesos que le quedan en la cartera. Después del briefing, Javier y yo caminamos hasta un pequeño claro detrás de las letrinas donde habíamos construido una especie de altar improvisado. Ahí guardábamos las cartas de nuestras familias, algunas fotografías y una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe que nos había dado la madre de Javier antes de partir. ¿Tienes miedo?, me preguntó Javier mientras limpiaba su rifle M1 Garand. Un chingo, le respondí sin mentir. ¿Y tú? También, pero no tanto como tenía miedo de quedarme en el rancho haciendo tortillas toda la vida. Se rió con esa carcajada que llenaba todo el espacio, incluso en medio de la guerra. Además, aquí estamos juntos, como dijimos desde chavos, uno para el otro. Esa noche escribí una carta a mi madre que nunca envié. Todavía la tengo, guardada junto con la fotografía. Mamá querida, mañana vamos a una misión importante. No se preocupe por mí. Javier y yo nos cuidamos mutuamente. Si algo me pasa, dígales a mis hermanos que los quiero y que estudien para que no tengan que venirse a estas tierras lejanas como yo. El dinero que me pagan lo estoy guardando para cuando regrese y pongamos el taller de carpintería que soñábamos con Javier. Cuídese mucho y rece por nosotros. Su hijo que la ama, Emiliano. La mañana del 11 de octubre amaneció con una neblina espesa que no te dejaba ver ni tus propias botas. El desayuno fueron frijoles fríos de lata y café negro que sabía a agua sucia. Javier no había podido dormir en toda la noche. Yo lo escuché dando vueltas en su petate, murmurando oraciones en voz baja. A las 06:00 horas comenzó el bombardeo estadounidense. Los proyectiles pasaban sobre nuestras cabezas con ese silbido que te helaba la sangre, como el grito de la Llorona, pero multiplicado por 100. Cada explosión hacía temblar la tierra bajo nuestros pies. Parecía que el mundo se estaba acabando allá arriba, en ese cerro maldito. Primera sección, prepárense para avanzar, gritó el sargento Mendoza. Revisé mi equipo por 10ª vez. Rifle M1 con 120 cartuchos, 4 granadas de mano, kit de primeros auxilios, radio de campaña, cantimplora llena, chocolate Hershey que había cambiado con un gringo por 2 cigarrillos mexicanos. Javier se acercó y me puso la mano en el hombro. Sus ojos cafés, que siempre habían sido juguetones, ahora estaban serios como nunca los había visto. Compadre, me dijo, si algo me pasa, quiero que le digas a mi hermana Rosa que la quiero. Y que le des esta foto a mi mamá. Me extendió una pequeña fotografía donde aparecía él con su familia el día de su primera comunión. No mames, Javier, no va a pasar nada. Vamos a subir ahí, chingaremos a esos cabrones y para la noche estaremos aquí abajo contando historias y tomando tequila. Sí, pero si acaso nada, tú y yo vamos a regresar a Jalisco, vamos a poner nuestro taller y vamos a ser los carpinteros más famosos de todo el estado. Ya lo verás. Se rió, pero su sonrisa no llegó hasta los ojos. A las 07:15, el bombardeo paró de golpe. El silencio que siguió fue más aterrador que todo el ruido anterior.
Era como si el mundo hubiera decidido contener la respiración. ¡Arriba, cabrones! ¡Es hora de chingarlos!, gritó el sargento Mendoza. Salimos de las trincheras como una manada de lobos hambrientos. La ladera del Cerro 355 era empinada y estaba llena de rocas sueltas que te hacían resbalar cada 3 pasos. El olor a pólvora quemada llenaba el aire, mezclado con algo dulce y nauseabundo que después aprendí que era el olor de la muerte. Javier corría a mi lado izquierdo, el rifle en las manos, la respiración agitada por el esfuerzo y la adrenalina. Cada 20 metros nos tirábamos al suelo y avanzábamos arrastrándose, usando las rocas como cobertura. ¡Ahí vienen los chinos!, gritó alguien adelante. Las primeras ráfagas de ametralladora comenzaron a silbar sobre nuestras cabezas. El sonido era diferente al de nuestras armas, más agudo, más rápido, como si fueran avispas metálicas tratando de picarte. «Javier, hacia esa roca grande», le grité. Corrimos juntos, agachados, el corazón latiéndonos tan fuerte que parecía que se nos iba a salir del pecho. Llegamos a la roca y nos tiramos detrás de ella, jadeando como perros. «¿Estás bien?», le pregunté. «Sí, compadre, pero estos cabrones sí saben pelear». Era la última conversación completa que íbamos a tener en nuestras vidas. Ahora, sentado aquí, en mi mecedora 73 años después, todavía puedo escuchar su voz diciéndome esas palabras. Todavía puedo oler la pólvora, sentir el frío de esa mañana, ver sus ojos llenos de vida antes de que todo se fuera al carajo. Lo que pasó después de esas palabras de Javier cambió mi vida para siempre. No hay día que pase sin que reviva cada segundo, cada sonido, cada olor de esos minutos malditos que convirtieron al mundo en un infierno. Estábamos refugiados detrás de esa roca grande, tratando de recuperar el aliento, cuando escuchamos la voz del sargento Mendoza gritando órdenes a través del radio. «Segunda sección, flanquín por la derecha. Tercera sección, apoyen con fuego de cobertura. Primera sección, manténganse en posición y esperen mi señal». Javier me miró con esa sonrisa torcida que ponía cuando estaba nervioso. «¿Ya escuchaste, compadre? Nos toca esperar aquí como pendejos mientras los otros se divierten». «Mejor así», le respondí mientras revisaba el cartucho de mi rifle. «Déjalos que se maten primero, nosotros limpiamos después». Pero el plan se fue a la chingada en menos de 5 minutos. Resulta que la inteligencia estadounidense se había equivocado. No eran 70 chinos en esa posición. Eran más de 200, bien atrincherados en túneles que habían cavado durante meses. Y no solo tenían ametralladoras calibre .30, sino también morteros pesados y ametralladoras antiaéreas que podían despedazar a un hombre como si fuera papel. La segunda sección, que había intentado flanquear por la derecha, cayó en una emboscada brutal. Los gritos de los heridos llegaban hasta donde estábamos nosotros, mezclados con el ruido ensordecedor de las ráfagas automáticas. Era como si hubieran despertado a todos los demonios del infierno. «¡Mierda!», gritó Javier. «¡Los están masacrando!». Por el radio escuchamos la voz desesperada del cabo Jiménez. «Estamos rodeados. Necesitamos apoyo inmediato. Tenemos 5 muertos y 8 heridos». El sargento Mendoza no dudó ni un segundo. «Primera sección, avancen ahora. Tienen que sacar a esos cabrones de ahí». Javier y yo nos miramos. Sabíamos que íbamos directo al matadero, pero también sabíamos que nuestros compañeros se estaban desangrando ahí arriba. «¿Listo, compadre?», me preguntó Javier mientras se persignaba rápidamente. «Listo». Saltamos de nuestro refugio y comenzamos a trepar por la ladera, esquivando las rocas que saltaban cuando las balas las golpeaban. El aire estaba lleno de polvo, humo y ese olor metálico de la sangre que se te pega en la garganta y ya no se quita nunca. A mitad de camino, una granada china explotó a unos 20 metros de nosotros. La onda expansiva me tiró al suelo y me llenó los oídos de un zumbido constante que duró varios minutos.
Cuando logré enfocar la vista, vi a Javier tirado boca abajo, inmóvil. «¡Javier!», le grité, pero no me escuchaba ni yo mismo por el zumbido. Me arrastré hasta él, esperando encontrármelo muerto, pero cuando lo volteé, abrió los ojos y me sonrió. Tenía sangre en la frente y tierra en toda la cara, pero estaba vivo. «¿Estás bien?», le pregunté, aunque no podía escuchar mi propia voz. Movió los labios, pero no escuché lo que dijo. Se incorporó, revisó su rifle y me hizo señas de que siguiéramos avanzando. Fue ahí, en ese momento, cuando cometí el error más grande de mi vida. Había un cráter de granada a unos 10 metros arriba de nosotros que nos podía servir de cobertura para llegar hasta donde estaban nuestros compañeros heridos. Pero para llegar ahí, uno de nosotros tenía que correr por terreno abierto, mientras el otro le daba cobertura con fuego de rifle. Le hice señas a Javier. «Yo voy primero, tú me cubres». Él negó con la cabeza y me señaló a sí mismo. «No, yo voy». Discutimos durante unos segundos preciosos, haciéndonos señas como mudos, hasta que él simplemente se levantó y echó a correr hacia el cráter. Yo abrí fuego contra las posiciones chinas, disparando tan rápido como podía cargar el rifle. Las balas silbaban en todas direcciones. Javier corría agachado, zigzagueando entre las rocas, y por un momento pensé que lo iba a lograr. Estaba a menos de 5 metros del cráter cuando la ráfaga de ametralladora lo alcanzó. Vi cómo su cuerpo se sacudía cuando las balas lo golpearon. Vi cómo se tambaleaba, tratando de mantenerse en pie. Vi cómo se desplomaba lentamente, como un árbol que cortan en el bosque. «¡Javier!», grité, pero esta vez sí escuché mi propia voz, ronca y desesperada. No sé de dónde saqué el valor o la estupidez, pero me levanté y corrí hacia él sin importarme las balas que pasaban zumbando alrededor. Llegué hasta donde estaba y me tiré a su lado. Tenía 3 impactos en el pecho. La sangre le salía a borbotones, empapando su uniforme. Sus ojos me miraban con una expresión que jamás voy a poder olvidar. Sorpresa, dolor y algo que tardé años en entender que era alivio. «Emiliano», me dijo con la voz entrecortada, «ya me chingaron. No digas mamadas, hermano. Vas a estar bien. Te voy a sacar de aquí». «No, compadre, esta vez no». Tosió y le salió sangre por la boca. «Escúchame bien. Quiero que les digas a mi familia que los amé hasta el último segundo. Se lo vas a decir tú mismo cuando regresemos. Y quiero que te quedes con esa foto que nos tomamos ayer para que no me olvides. Javier, no te vayas. No me dejes aquí solo, cabrón. Cuida a mi hermana Rosa. Está embarazada, pero todavía no lo sabe». Sus ojos comenzaron a vidriarse. «Dile que el bebé se va a llamar como yo si es niño. Javier, por favor. Y tú tienes que regresar a casa. Tienes que vivir por los dos. ¿Me prometes que vas a vivir por los dos?» «Te lo prometo, hermano, te lo prometo». Sonrió una última vez, esa sonrisa que había alegrado mis días desde que éramos niños. Después cerró los ojos y se quedó quieto para siempre. Yo me quedé ahí, abrazándolo, mientras las balas seguían pasando sobre nuestras cabezas. No sé cuánto tiempo pasó. Pudo haber sido 1 minuto o 1 hora. El mundo se había reducido a ese momento. Su cuerpo inmóvil entre mis brazos, su sangre manchando mis manos, el peso terrible de entender que ya no estaba. Fue el cabo Sánchez quien me encontró. Llegó arrastrándose, me puso la mano en el hombro y me gritó: «Vázquez, tenemos que irnos, los chinos están contraatacando». «No lo puedo dejar aquí», le dije. «Está muerto, soldado. Si te quedas, tú también vas a estar muerto». «No me importa». A él sí le iba a importar, vámonos. El cabo tenía razón. Javier no habría querido que yo muriera por su cadáver. Él habría querido que yo viviera, que regresara a casa, que cumpliera la promesa que acababa de hacerle. Le quité las placas de identificación del cuello. Le cerré los ojos con mis dedos temblorosos. Le di un beso en la frente, como hacía mi madre cuando tenía pesadillas siendo niño. «Hasta luego, hermano», le susurré al oído.
Te veo en el otro lado. Y me arrastré lejos de él, dejando la mitad de mi alma enterrada en esa montaña coreana. La retirada fue un desastre. Los chinos nos persiguieron ladera abajo, disparando morteros que explotaban tan cerca que me llenaron la espalda de esquirlas. Una de esas esquirlas me atravesó la pierna izquierda, pero seguí corriendo. No podía permitirme caer, no después de lo que le había prometido a Javier. Llegamos al campamento base 3 horas después. Yo cojeaba, sangrando, con las manos todavía manchadas de la sangre de mi mejor amigo. El médico de campaña me revisó la herida de la pierna y me dijo que tenía suerte. Había pasado entre los músculos sin tocar el hueso. Vas a cojear durante unas semanas, pero vas a poder caminar normal, me dijo mientras me limpiaba la herida con alcohol que me quemaba como el fuego del infierno. Lo que no me dijo, porque no lo sabía, es que iba a cojear el resto de mi vida. No por la herida física, sino por el peso de cargar con la culpa de haber sobrevivido cuando él no pudo. Esa noche escribí el informe de baja. Soldado Javier Hernández Morales, muerto en acción, 11 de octubre de 1951, Cerro 355, Valle de Chorwón. Palabras secas y oficiales para describir el fin del mundo. Pero antes de entregar el informe, saqué la fotografía que nos habíamos tomado el día anterior. Ahí estábamos los dos, sonriendo como idiotas, sin saber que era la última foto que nos íbamos a tomar juntos. La guardé en mi bolsillo junto con sus placas de identificación, y ahí ha estado desde entonces, durante 73 años, recordándome cada día que yo me quedé y él se fue. Lo que nunca les conté a mis hijos, ni siquiera a Carmen, en nuestros 50 años de matrimonio, es lo que pasó 3 días después de la muerte de Javier. Algo que cambió para siempre la forma en que veo esa guerra maldita y la promesa que le hice a mi compadre. El 14 de octubre de 1951, mientras yo seguía en la enfermería del campamento base con la pierna vendada y el alma hecha pedazos, llegó un soldado chino herido. Lo habían capturado durante un contraataque fallido y los médicos estadounidenses lo estaban atendiendo antes de enviarlo al campo de prisioneros. Yo estaba sentado en mi catre, limpiando por 100ª vez las placas de identificación de Javier, cuando escuché que el chino hablaba en español. Español quebrado, pero español al fin. Me acerqué curioso, cojeando con mi pierna mala. ¿Habla español?, le pregunté. El soldado chino me miró con ojos llenos de dolor. Tenía una herida de bala en el hombro y no podía haber tenido más de 20 años. Poco, me respondió. Aprendí en Perú. ¿En Perú? Sí. Mi familia emigró a Lima cuando yo tenía 12 años. Trabajé en restaurante chino 5 años. Me quedé helado. Este cabrón que había estado tratando de matarnos había vivido en América Latina. Hablaba nuestro idioma. Probablemente había comido tacos y escuchado boleros como nosotros. ¿Cómo te llamas?, le pregunté. Chen Wei Ming. Pero en Perú, me decían Carlos. ¿Por qué regresaste a pelear? Chen cerró los ojos y se quedó callado por un largo rato. Pensé que no me iba a responder, pero después habló con la voz quebrada. Gobierno chino mandó cartas a todas las familias en el extranjero. Decía que si los hijos no regresaban a luchar, iban a matar a los que se quedaron en China. ¿Tienes familia allá? Mi abuela, mis 2 hermanas pequeñas. No podía dejarlas morir por mi culpa. Sentí como si me hubieran pegado un martillazo en el estómago. Este muchacho no era diferente a nosotros. También había venido a esta guerra por obligación, por proteger a su familia. La única diferencia era el uniforme que llevaba puesto. Yo maté a mi mejor amigo hace 3 días, le dije, sin saber por qué le estaba contando eso a un enemigo. Chen abrió los ojos y me miró con sorpresa. ¿Cómo? No directamente, pero tomé una decisión pendeja y él murió por mi culpa. ¿Cuál era su nombre?
Javier Hernández. Teníamos 19 años. Íbamos a poner un taller de carpintería cuando regresáramos a México. Chen asintió lentamente. Yo también tenía un mejor amigo. Se llamaba Liu. Murió el primer día que llegamos aquí. Una bomba estadounidense. Nos quedamos ahí los dos, un mexicano y un chino, en silencio, compartiendo el peso de haber perdido a nuestros hermanos en una guerra que ninguno de los dos entendía realmente. ¿Sabes qué es lo más cabrón?, le dije. Que Javier y Liu probablemente se habrían caído bien si se hubieran conocido en otras circunstancias. Sí, murmuró Chen. Liu tocaba, ¿cómo se dice?, armónica. Le gustaba la música. A Javier le gustaba cantar rancheras. El médico gringo llegó en ese momento y me gritó que regresara a mi catre, que no debía estar platicando con el prisionero. Pero antes de alejarme, Chen me dijo algo que no pude sacarme de la cabeza en meses. Soldado mexicano. Si yo muero aquí, ¿puedes decirle a alguien que Chen Wei-ming de Lima, Perú, pensó en su abuela hasta el último momento? No vas a morir, cabrón. Si mueres, yo mismo me voy a encargar de que lo sepan. Chen sonrió por primera vez desde que había llegado. Gracias. Y tú, cuando regreses a México, vive una vida buena por tu amigo Javier. No dejes que su muerte sea por nada. Esas palabras me pegaron como un balazo en el pecho. Era exactamente lo mismo que me había dicho Javier. Tienes que vivir por los dos. 3 días después, Chen murió de una infección en su herida. Los antibióticos no llegaron a tiempo y su cuerpo no pudo resistir. Yo estaba presente cuando cerró los ojos para siempre, murmurando el nombre de su abuela en chino. Cumplí mi promesa. Cuando terminó la guerra, en 1953, busqué la forma de contactar a la embajada peruana en México. Les conté la historia de Chen Wei-ming, alias Carlos, el muchacho chino que había aprendido español en Lima y había muerto pensando en su familia. No sé si alguna vez lograron contactar a alguien, pero yo había cumplido mi palabra. Pero lo más importante no fue eso. Lo más importante fue darme cuenta de que mi dolor no era único en el mundo. Que del otro lado de la montaña también había madres llorando por sus hijos muertos, hermanas esperando cartas que nunca iban a llegar, amigos que cargaban culpas que no eran suyas. La guerra no era una película de vaqueros donde los buenos siempre ganaban. Era un desastre donde muchachos de 19 años se mataban entre ellos por órdenes de viejos que nunca iban a pisar un campo de batalla. Durante los meses que me quedaron en Corea, cada vez que veía soldados chinos muertos, pensaba en Chen. Me preguntaba si habían tenido abuelas que los amaban, si habían dejado novias esperándolos, si habían tenido sueños de abrir talleres de carpintería o restaurantes cuando regresaran a casa. El 27 de julio de 1953 se firmó el armisticio que terminó oficialmente la guerra. Pero para mí, la guerra había terminado realmente el día que Chen murió en esa enfermería, después de enseñarme que el enemigo tenía cara humana. Cuando finalmente regresé a México en agosto de 1953, lo primero que hice fue buscar a la familia de Javier en el rancho San Miguel de las Flores. Su hermana Rosa había dado a luz a un niño 6 meses antes. Tal como había predicho Javier, le había puesto Javier de nombre. «Don Emiliano», me dijo Rosa mientras cargaba al bebé, «mi hermano me habló mucho de usted en sus cartas. Decía que eran como hermanos». «Más que hermanos, señora. Éramos la misma alma en 2 cuerpos. ¿Puede contarme cómo murió?» Los militares solo me dijeron que había sido en combate. Le conté toda la verdad. Cómo había muerto tratando de salvar a sus compañeros. Cómo sus últimas palabras habían sido para su familia. Cómo había sonreído al final, en paz con su destino. También le conté sobre Chen, el soldado chino que me había ayudado a entender que Javier no había muerto en vano, sino como parte de algo mucho más grande y trágico que cualquiera de nosotros podía comprender. «Mi hermano siempre fue muy sabio», me dijo Rosa.
Él habría entendido lo que usted me está diciendo. Señora, su hermano me hizo prometer que iba a vivir por los dos, y eso es lo que he hecho todos estos años. Pero también he vivido por Chen, por Liu, por todos los muchachos que se quedaron en esas montañas. Rosa me entregó una fotografía que había encontrado entre las cosas de Javier. Era la foto que nos habíamos tomado el día antes de la misión, la misma que yo cargaba en el bolsillo, pero esta era una copia que él había guardado para su familia. Quédese con las dos, me dijo. Una para recordar al amigo, otra para recordar al hermano. Salí de esa casa con 2 fotografías idénticas y una comprensión completamente nueva de lo que significaba sobrevivir. No era solo cargar con la culpa de estar vivo cuando otros habían muerto. Era cargar con la responsabilidad de honrar todas las vidas que se habían perdido, sin importar el uniforme que llevaran puesto. Esa noche, en el hotel de pueblo donde me quedé, escribí una carta que nunca envié a nadie. Javier, compadre, hoy entendí algo que tú ya sabías cuando moriste. La guerra no se trata de ganar o perder. Se trata de recordar que todos los que peleamos éramos muchachos asustados que queríamos regresar a casa. Voy a vivir por ti, pero también voy a vivir por Chen, por Liu, por todos los que no pudieron regresar. Tu hermana Rosa tiene un hijo hermoso que lleva tu nombre. La vida sigue, hermano, y yo voy a asegurarme de que valga la pena. Guardé esa carta junto con las 2 fotografías, y ahí han estado durante 70 años, recordándome cada día que sobrevivir la guerra fue solo el principio. Lo verdaderamente difícil fue aprender a vivir con la memoria de todos los que se quedaron atrás. Regresar a México en 1953 fue como aterrizar en otro planeta. La gente me veía llegar y me palmeaba la espalda diciendo, «¡Qué bueno que ya regresaste, héroe!». Pero yo no me sentía como héroe. Me sentía como un fantasma que había robado la vida de otro hombre mejor. Los primeros años fueron los más cabrones. No podía dormir sin tener pesadillas donde Javier me gritaba desde esa montaña coreana, «¿Por qué no me salvaste?». Me despertaba empapado en sudor, buscando mi rifle, preparándome para un ataque que nunca llegaba. Carmen, que entonces era solo mi novia, se desesperaba viéndome saltar de la cama en medio de la noche. «Emiliano», me decía mientras me abrazaba para calmarme, «ya estás en casa, ya pasó todo», pero no había pasado nada. En mi cabeza, todavía estaba en ese cerro 355, viendo cómo las balas atravesaban el pecho de mi mejor amigo. En 1957, 4 años después de regresar, las pesadillas se volvieron tan intensas que empecé a beber para poder dormir. Tequila, cerveza, lo que fuera con tal de ahogar las voces de los muertos. Carmen me aguantó 2 años más, pero en 1959 me dio un ultimátum. O buscas ayuda, o me voy. No puedo verte destruir así. Fue ella quien me llevó al doctor Ramírez, un psiquiatra de Guadalajara que había estudiado en Estados Unidos y sabía sobre lo que ahora llaman estrés postraumático. En esa época nadie sabía cómo llamarle a lo que nos pasaba a los veteranos. Solo decían que estábamos nerviosos o mal de los nervios. La primera sesión con el doctor Ramírez fue en su consultorio de la Colonia del Valle, un lugar pequeño con sillones de cuero gastado y libros por todas partes. Era un hombre calvo, con lentes redondos y una paciencia infinita para escuchar historias que harían vomitar a cualquier persona normal. «Emiliano», me dijo después de que le conté toda la historia por primera vez, «usted no mató a su amigo. Su amigo murió en la guerra, pero yo tomé la decisión que lo llevó a correr hacia esa ametralladora. ¿Y qué habría pasado si usted hubiera corrido primero? Yo habría muerto en lugar de él. ¿Y eso habría estado mejor? Sí, él tenía una hermana embarazada. Él era mejor persona que yo. ¿Quién decide quién es mejor persona? ¿Usted? Javier era su amigo, y los amigos se cuidan mutuamente. ¿Usted cree que él querría verlo destruyéndose por algo que ninguno de los dos pudo controlar? Esa pregunta me pegó como una bofetada.
Durante años había estado tan concentrado en mi culpa que había olvidado pensar en lo que realmente habría querido Javier. No, admití. Él me habría madreado por andar llorando como vieja. El doctor Ramírez se rió. Exacto. Entonces, ¿qué va a hacer al respecto? Las sesiones duraron 3 años. Cada martes a las 4 de la tarde iba al consultorio y le platicaba al doctor sobre las pesadillas, sobre Chen, sobre la fotografía que cargaba siempre en el bolsillo, sobre la promesa que le había hecho a Javier de vivir por los dos. ¿Qué significa para usted vivir por los dos?, me preguntó un día. No sé, supongo que hacer las cosas que él habría hecho si hubiera regresado. ¿Cómo qué? Poner el taller de carpintería, casarme con Carmen, tener hijos, ser feliz. ¿Y usted ha hecho esas cosas? Algunas. Carmen y yo nos casamos el año pasado. Estamos ahorrando para poner el taller. Y la felicidad, esa está más cabrona. ¿Por qué? Porque siento que no tengo derecho a ser feliz cuando él está muerto. El doctor se quitó los lentes y los limpió lentamente antes de responder. Emiliano, dígame una cosa, si usted fuera el que hubiera muerto en esa montaña, ¿qué le habría querido decir a Javier sobre cómo vivir el resto de su vida? La respuesta me salió sin pensar. Le habría dicho que fuera feliz, que se casara con una buena mujer, que tuviera hijos, que cantara rancheras hasta volverse famoso. Entonces, ya sabe qué es lo que Javier quiere que usted haga. Esa fue la sesión que cambió todo. Por primera vez en 8 años, entendí que honrar la memoria de Javier no significaba castigarme para siempre. Significaba vivir la vida plena que él ya no podía vivir. Carmen se embarazó en 1962. Cuando nació nuestro primer hijo, le pusimos Javier de nombre. No por obligación o por culpa, sino por amor. Quería que el nombre de mi compadre siguiera vivo en el mundo. El taller de carpintería lo abrimos en 1964, en una bodeguita de la colonia americana. Carmen manejaba los números y yo hacía los muebles. Éramos buenos en lo nuestro. Yo había aprendido carpintería básica de Javier padre antes de irnos a la guerra, y tenía manos hábiles para la madera. Durante el día trabajaba tallando, lijando, barnizando, y mientras trabajaba, le platicaba a Javier sobre los muebles que estaba haciendo, sobre los clientes que llegaban, sobre mis hijos que iban creciendo. La gente que pasaba por la calle pensaba que hablaba solo, pero yo sabía que él me escuchaba. Compadre, le decía mientras hacía una cuna para mi segundo hijo, hoy vino una señora que quiere un ropero para su hija que se va a casar. Me acordé de cuando tu papá nos enseñó a hacer ese tipo de puertas con bisagras ocultas. Ojalá estuvieras aquí para ayudarme. Los años fueron pasando. Mis 3 hijos crecieron escuchando historias sobre el tío Javier que había muerto en una guerra muy lejos. Les enseñé carpintería como me había enseñado el papá de Javier. Les enseñé a ser buenos hombres, a cuidar a sus familias, a mantener sus promesas. En 1995, cuando tenía 63 años, decidí regresar a Corea del Sur. Era un viaje que necesitaba hacer antes de morirme. Carmen ya tenía Alzheimer y no me reconocía la mitad del tiempo, pero mis hijos me apoyaron en la decisión. El Cerro 355 seguía ahí, por supuesto, pero ahora estaba lleno de árboles y flores silvestres. No quedaba ni rastro de las trincheras o de los hoyos de bala. La naturaleza había sanado las cicatrices de la guerra. Subí hasta donde calculé que había caído Javier. Era imposible saber el lugar exacto después de tantos años, pero encontré una roca grande que podía haber sido la misma donde nos habíamos refugiado. Me senté ahí, saqué la fotografía amarillenta y hablé con él por última vez en el lugar donde había muerto. Cumplí mi promesa, hermano, le dije. Viví por los dos. Tuve una familia hermosa, un negocio próspero, una vida buena. Mis nietos llevan tu sangre en las venas porque llevan mi sangre y mi sangre tiene un pedacito de la tuya.
El viento movía las hojas de los árboles y por un momento me pareció escuchar su risa. Ya es hora de que descanses en paz, compadre, y ya es hora de que yo aprenda a vivir solo por mí. Regresé a México diferente, más liviano, como si hubiera dejado una parte del peso que había cargado durante 42 años enterrada en esa montaña. Carmen murió en 2019. Mis hijos se fueron a Estados Unidos buscando mejores oportunidades, y yo me quedé aquí, en esta casita, con mis recuerdos y mi fotografía. Pero ya no hablo con Javier todos los días. Ahora solo lo hago cuando realmente lo necesito, porque al final aprendí que vivir por los dos no significaba mantenerlo artificialmente vivo en mi cabeza. Significaba vivir tan plenamente que su muerte hubiera valido la pena. Hoy es 15 de marzo de 2024. Cumplí 92 años esta mañana y lo celebré como todos los años desde que Carmen murió, desayunando café negro con pan dulce mientras veo salir el sol desde mi mecedora en el patio. La fotografía de Javier y yo está sobre la mesa de la sala, junto a las otras fotos de mi familia. Ya no la guardo en el cajón como un secreto doloroso. Ahora forma parte de la decoración de mi casa como debe ser. Es un recordatorio de la amistad, no del dolor. Mis nietos vinieron a visitarme la semana pasada. Javier III, el hijo de mi hijo Javier, tiene ahora 25 años y estudia ingeniería en Los Ángeles. Me preguntó por qué nunca había hablado mucho sobre la guerra cuando él era niño. «Abuelo», me dijo mientras tomábamos cerveza en el patio, «siempre supe que habías estado en Corea, pero nunca nos contaste los detalles. ¿Por qué?» «Porque un niño no debe cargar con los pesares de un viejo», le respondí, «pero ahora que ya eres hombre, te puedo contar». Le platiqué toda la historia, desde el alistamiento hasta la muerte de Javier, desde Chen hasta mi regreso a México, desde las terapias hasta mi viaje de vuelta a Corea. Mi nieto me escuchó sin interrumpir, con esa seriedad que tienen los jóvenes cuando finalmente entienden que los viejos no siempre fueron viejos. «¿Y nunca te arrepentiste de haber ido a esa guerra?», me preguntó. «Muchas veces, pero después entendí que arrepentirse es una pérdida de tiempo. La vida no se trata de las decisiones que no tomaste, sino de lo que haces con las consecuencias de las que sí tomaste». ¿Qué aprendiste de todo eso? Que la guerra no tiene héroes, solo supervivientes. Y que sobrevivir no es suficiente si no haces algo útil con esa sobrevivencia. Javier III se quedó pensativo por un rato. Después me dijo algo que me sorprendió. «Abuelo, quiero que sepas que estoy orgulloso de ti, no por haber ido a la guerra, sino por haber regresado y construido una familia. Eso no lo hice yo solo, mijo. Lo hice con la ayuda de tu abuela Carmen, con los consejos del doctor Ramírez y con la memoria de mi compadre Javier, recordándome todos los días que tenía que vivir por los dos». «¿Todavía hablas con él?» «Ya no tanto, pero sí, a veces. Especialmente cuando tengo que tomar decisiones difíciles. Me pregunto qué habría hecho él, y eso me ayuda a elegir el camino correcto. Esta mañana, después de que mis nietos regresaron a Estados Unidos, me quedé solo otra vez. Pero es una soledad diferente a la que sentí durante tantos años. Es una soledad de paz, no de dolor. Saqué la fotografía y la puse sobre la mesa, como hago cada mañana. Javier y yo sonreímos desde ese pedazo de papel amarillento, congelados para siempre, en ese momento de esperanza antes de que todo se fuera al carajo. «Buenos días, compadre», le dije. «Hoy quiero contarte algo importante. Resulta que la semana pasada recibí una carta que me cambió la perspectiva sobre toda mi vida. Era de un muchacho de Perú llamado Carlos Chen, nieto del soldado chino que conocí en la enfermería de Corea. La carta decía: «Estimado señor Vázquez, mi nombre es Carlos Chen y soy nieto de Chen Wei-ming, a quien usted conoció como Carlos durante la Guerra de Corea. Durante años, mi familia buscó información sobre lo que le había pasado a mi abuelo después de que desapareció en 1950.
El año pasado, mientras investigaba archivos militares en Lima, encontré un reporte de la Embajada Peruana de 1953 donde mencionaban a un soldado mexicano que había dado testimonio sobre la muerte de un joven chino peruano. Después de mucha investigación, logré localizarlo. Quería agradecerle por haber cumplido su promesa de contar la historia de mi abuelo. Gracias a usted, mi familia pudo finalmente saber qué le pasó y darle el duelo que se merecía. Si es posible, me gustaría visitarlo para conocer más detalles sobre los últimos días de mi abuelo. Esa carta me pegó como un rayo. Después de 70 años, alguien de la familia de Chen había encontrado el rastro que yo había dejado en la embajada peruana. Mi promesa, que yo creía olvidada por el tiempo, había servido para algo. Le respondí inmediatamente, invitándolo a venir a Guadalajara cuando pudiera. Carlos llegó hace 3 días y pasamos 2 tardes completas platicando sobre su abuelo. Don Emiliano, me dijo, mi bisabuela murió en 1978 sin saber qué le había pasado a su nieto, pero mi abuela, la hermana de Chen, vivió hasta los 98 años esperando noticias. Siempre decía que él regresaría algún día. ¿Y ahora qué va a pasar? Ahora mi familia va a poder honrar su memoria como se debe. Vamos a hacer una ceremonia en Lima, en el barrio chino donde vivía cuando era joven. Y queremos que usted sepa que su abuelo Chen murió pensando en usted también. En sus últimos momentos habló sobre el soldado mexicano que le había prometido recordarlo. Me regaló una fotografía de Chen Wei-ming tomada en Lima antes de que regresara a China. En la foto aparece sonriendo, vestido con ropa de civil, parado frente a un restaurante chino. Se parece mucho a su nieto Carlos. Su abuelo y mi compadre Javier se habrían caído muy bien, le dije mientras veíamos las 2 fotografías lado a lado. Los 2 eran muchachos buenos que murieron muy lejos de casa. Don Emiliano, ¿puedo preguntarle algo personal? Claro, mijo. ¿Usted cree que las cosas pasan por alguna razón? ¿Que había un propósito en que usted sobreviviera y ellos no? Durante muchos años pensé que no. Pensé que todo había sido pura casualidad, pura mala suerte. Pero ahora, a los 92 años, creo que tal vez sí había un propósito. ¿Cuál? Ser el que contara la historia. Ser el testigo de que existieron, de que fueron buenos hombres, de que sus vidas valieron la pena aunque fueran cortas. Carlos se quedó callado por un momento. Después me dijo, mi abuelo habría estado orgulloso de saber que usted cumplió su promesa. Y mi compadre Javier habría estado orgulloso de saber que su muerte no fue en vano, que sirvió para enseñarme cómo vivir. Ayer, Carlos regresó a Perú. Antes de irse, me dejó su dirección y su teléfono. Quiero que mantenga contacto con mi familia, me dijo. Usted es parte de la historia de mi abuelo y por lo tanto, parte de nuestra familia. Ahora tengo en mi mesa 3 fotografías, la mía con Javier, la de Chen Wei-ming en Lima y una nueva que nos tomamos Carlos y yo aquí en mi patio. 3 generaciones conectadas por una guerra que pasó hace 70 años. Esta mañana, mientras desayunaba, me di cuenta de algo importante. Durante toda mi vida adulta, me había concentrado en sobrevivir, en cargar con la culpa, en cumplir promesas, en vivir por los muertos, pero nunca me había detenido a valorar realmente lo que había logrado. Viví 92 años, tuve un matrimonio feliz de 50 años, con una mujer que me amó a pesar de mis demonios. Crié 3 hijos buenos que se convirtieron en hombres de bien. Construí un negocio próspero con mis propias manos. Tuve 7 nietos que llevan mi sangre y mis enseñanzas. Cumplí todas las promesas que hice, incluso las que parecían imposibles. Y lo más importante, mantuve viva la memoria de hombres buenos que murieron muy jóvenes. Ya no tengo mucho tiempo en este mundo. Mi cuerpo está cansado y mis fuerzas se van apagando poco a poco, pero ya no tengo miedo de morirme. Sé que cuando llegue mi hora voy a poder ver a Javier cara a cara y decirle, misión cumplida, compadre.
A todos ustedes que me han escuchado, especialmente a los hombres que han vivido guerras, pérdidas, tragedias que les cambiaron la vida para siempre, quiero decirles algo. Sobrevivir no es suficiente. Hay que vivir, hay que construir algo bueno sobre las ruinas de lo que se perdió. No permitan que la culpa o el dolor los paralicen. Honren a sus muertos viviendo vidas que valgan la pena. Construyan familias, persigan sueños, mantengan promesas. Conviertan su sobrevivencia en algo que justifique el sacrificio de los que se quedaron atrás. Y recuerden, cada día que amanece es un regalo que alguien más ya no puede recibir. No lo desperdicien. Si me están escuchando desde algún lugar del mundo, me gustaría saber de dónde nos oyen. Cuéntenme en los comentarios qué los trajo hasta esta historia. Y si conocen a alguien que necesite escuchar sobre segundas oportunidades, sobre promesas cumplidas, sobre cómo convertir el dolor en propósito, compártanles esta historia. Sigan adelante, hermanos. La vida es dura, pero también es hermosa, y vale la pena vivirla hasta el último segundo.